¿Cómo están? Qué bueno, a mí yo también estoy muy contento de estar con ustedes hoy acá. Es un privilegio. El pastor Chuy pues nos hizo una invitación a acompañarlos el día de hoy y con muchísimo gusto le dijimos claro que sí. Hacía mucho que teníamos ganas de estar acá con ustedes y pues bueno, hoy estamos acá. Reciban un saludo de mi esposa, hoy no pudo acompañarme. Teníamos algunas actividades pendientes allá en nuestra congregación, entonces ella se desplazó hacia allá junto con mis hijos y yo me vine para acá, pero espero que la próxima vez que esté yo por acá con ustedes, ella me pueda acompañar también, pero reciban un saludo de su parte, por favor. Así que, pues vamos a dar inicio a la enseñanza que tenemos el día de hoy. Y le voy a pedir de favor si puede abrir su Biblia en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Por favor, vamos a iniciar con una lectura. Posteriormente vamos a orar para entrar de lleno en la enseñanza. En el versículo 42, por favor, que sería Hechos 2, bueno, el 37. Vamos al 37 primero para... Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dieron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ay, perdónenme usted, le dije 41, ¿verdad? Primero. Sí, 41, vamos a leer el 41. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar, por favor. Dios, te damos gracias esta tarde por permitirnos, Señor, estar en este lugar estudiando tu palabra, Señor. Hemos pasado un momento extraordinario, Señor, de alabanza, de adoración, Señor. Disfrutamos entrar en tu presencia, Señor, y ahora nos disponemos en nuestro corazón a escuchar tu palabra, Dios, a recibirla, pero lo más importante, Señor, nos disponemos a ponerla por obra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. El tema que voy a compartir hoy con ustedes tiene por título Una iglesia firme en el Evangelio. Ese es el tema para aquellos que toman notas. Y quiero leerles nuevamente los versículos que acabamos de leer, pero se los voy a leer en una versión diferente, que es la nueva versión internacional. Tiene unas variantes en palabras, más no en su esencia, pero me gusta esta traducción, dado que de ahí saqué justamente el tema. Dice así, Hechos capítulo 2, en el versículo 41, dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Quiero que tomemos nota de esto, que aquel día, en un solo evento, en una sola exposición de la palabra de Dios, se convirtieron 3,000 personas. Versículo 42. Y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el compartimiento del pan y en la oración. De este versículo 42, el principio donde dice se mantenían firmes, fue que de ahí obtuve el título para la enseñanza, una iglesia firme en el Evangelio. En la otra versión que leímos, este versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina, que es exactamente... Es lo mismo, perseverar. Ahorita, de hecho, vamos a ver algunas definiciones sobre esto. Pero vemos en este texto el inicio de la iglesia. Y en una sola predicación de uno de los apóstoles, 3,000 personas se convirtieron. Y entonces usted se puede imaginar una iglesia de 3,000 personas. Ahí estaba, iniciando 3,000. Ahora, antes de seguir, de continuar, me gustaría definir en primer lugar qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Para que todos lo tengamos claro.
para después adentrarnos a qué es la firmeza de la iglesia. Entonces la iglesia, quisiera en primer lugar decirles lo que no es la iglesia. Muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que es iglesia. Y iglesia no es un edificio. O sea, muchas veces decimos, vamos a la iglesia, ¿no? Es algo común que todos decimos, pensando en que la iglesia es un lugar, pero la iglesia no es un lugar. Si este edificio fuera la iglesia, pues ya no tendríamos que enseñar acerca de que la iglesia sea firme. Usted puede ver que este edificio es bastante firme, ¿no? De hecho, los ingenieros, arquitectos, albañiles, todos los que trabajaron en la construcción de este edificio se ocuparon y se preocuparon en que cuando estaban levantando este edificio fuera firme, que pudiera soportar cualquier lluvia, viento, incluso tomaron precauciones de que si había algún terremoto, pues aguantara, ¿no? Está firme. Pero el edificio no es la iglesia. El edificio no es la iglesia. Tampoco la iglesia es una organización. Por ejemplo, usted puede ver que nosotros como congregación, casa de oración, pues tenemos una organización en donde hay muchas congregaciones en diferentes lugares de la ciudad, inclusive en diferentes ciudades, incluso en algunos otros países. Pero la organización no es la iglesia, no es la iglesia. Tampoco la iglesia es un grupo de personas que se reúnen eventualmente, porque luego solemos tener grupitos, ¿no? En casas o en algunos lugares y de repente pues unos se reúnen y ahí están, no tienen no pertenecen a ninguna iglesia o a ningún otro lugar y van a estos grupos. Bueno, eso no es la iglesia. De acuerdo al texto que nosotros acabamos de leer, la iglesia es un grupo de personas, o sea, son las personas que escucharon el Evangelio, que creyeron al mensaje del Evangelio, creyeron en Jesucristo, creyeron que Jesucristo murió por sus pecados, por nuestros pecados, pero no solamente dicen creer, sino viven eso que dicen creer. Y es ahí en donde las personas somos iglesia, ¿sí? Tú, yo, si tú escuchaste el mensaje, creíste que Jesucristo es el Hijo de Dios, creíste que murió por tus pecados, que resucitó, y si vivimos eso que decimos creer, entonces somos iglesia. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. De hecho, a la iglesia también se le conoce como el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en una... Si leemos, por ejemplo, les voy a leer Colosenses capítulo 1, versículo 18. No lo busque, yo se lo voy a leer para poder avanzar rápidamente. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, hablando de Cristo, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y luego dice, Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Entonces, la iglesia, cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 12 y 13, dice de la siguiente manera: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, todos nosotros somos miembros de la iglesia, todos nosotros somos miembros del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo de Cristo, en el cual Él es la cabeza. En pocas palabras, Él es el que manda, Él es el que nos dirige, Él es el que da todas las instrucciones de cómo conducir la iglesia. Entonces, ya sabemos lo que es una iglesia. Entonces, estudiemos ahora una iglesia firme. Esto se refiere a que los miembros estén firmes, a que los miembros estemos firmes. Entonces, ¿qué es lo que hace que una iglesia se mantenga firme?
en ese evento que acabamos de leer de Hechos capítulo 2, se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas ante la predicación. De hecho, era la primera predicación de Pedro. Y entonces, ¿se puede imaginar una iglesia de 3,000 personas en donde todavía no había ujieres, no había servidores, no había maestros de niños, no había simplemente ¡pum!, se convirtieron? ¿Qué cree cuántas necesidades cree que pueda pasar una iglesia así? Pues rápidamente hay que organizarse, ¿no? Y de hecho más adelante ustedes pueden ver ahí en Hechos capítulo 7, en donde vieron que estaban creciendo y luego empezaron a nombrar servidores, diáconos, pero vamos, no es el tema. A lo que quiero llevar con esto es que las 3,000 personas convertidas, eso fue un milagro muy grande que sucedió en un solo instante. Un milagro hecho por medio del Espíritu Santo. Es más, este milagro de la conversión de los 3,000 personas fue un milagro más grande aún que la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerda de cuando el Señor alimentó a 5,000? Es más, eran más de 5,000 porque dicen que eran los hombres, sin contar a mujeres y a niños. Bueno, entonces, ¿por qué es que este milagro es más grande si solamente eran 3,000? ¿En qué medimos su grandeza? En que aquellos que comieron del pan que les dieron volvieron a tener hambre. Pero estos convertidos, estos que recibieron el don del Espíritu Santo, que creyeron en la palabra, no volvieron a tener hambre jamás. Hambre de la palabra de Dios. Porque bien dice la Biblia que Jesús es el pan de vida. Y todo aquel que coma de ese pan de vida, dice que nunca más volveríamos a tener hambre o sed. Lo cual quiere decir que ser miembro de la iglesia de Cristo hemos sido lavados por la sangre de Cristo y ha sido satisfecha nuestra hambre espiritual. Y entonces empieza una lucha. Una vez que hemos venido a Cristo, empieza una lucha por mantenernos firmes en donde estamos. Y aquí hay una lección muy importante acerca de mantenerse firme. Esos 3,000 personas dice que se mantenían firmes. Pero no solamente eso acerca de estos 3,000. Si usted lee un poco más adelante en el versículo 47, se podrá dar cuenta que dice: cada día el Señor añadía a los que iban siendo salvos. Quiero que no pierda de vista esta palabra salvos, porque los miembros de la iglesia somos los que salvos, los que hemos alcanzado la salvación eterna para un día estar en su presencia. Entonces, lo cual quiere decir que asistir a una iglesia simplemente como asistir no nos hace miembros de la iglesia. Ahorita vamos a aprender qué es lo que nos hace ser miembros de la iglesia. Bueno, justamente lo que nos hace ser miembros de la iglesia es mantenernos firmes. ¿Firmes en qué? Vamos a aprender más adelante acerca de qué es esto en lo cual tenemos que mantenernos firmes. Estos 3,000 se mantuvieron gracias a que tenían lo más importante. Tenían la guía del Espíritu Santo. Tenían la enseñanza de los apóstoles, que es la palabra de Dios. Siempre que tengamos la guianza del Espíritu Santo y que nos mantengamos en la palabra de Dios, que no nos desviemos de ella, es que nos podemos mantener firmes en este camino del Evangelio. ¿Usted sabe cuántas dificultades pasaron estos primeros cristianos? Bueno, muchísimas, pero miren, lo bueno de esto es que estos habían sido convertidos, realmente convertidos, por medio de la predicación del Evangelio, que era lo que acababa de pasar. Si leemos un poco más hacia atrás de estos versículos, podemos darnos cuenta que Pedro dio un mensaje tremendo a los que estaban ahí, a los que estaban presentes.
después, y lo que hay justamente atrás de estos dos versículos es que después de la cruel muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el cual había sido crucificado, y que todo el mundo había sido testigo de esa crucifixión, o sea, era el evento público de mayor relevancia en el momento, la crucifixión de aquel que se decía Dios. Todo el mundo fue a ver, y después de haber sido muerto cruelmente, resucitó al tercer día. Y eso lo estaba predicando Pedro. Resucitó al tercer día y muchos lo vieron. Una gran cantidad de ellos lo vieron y estaban siendo testigos de esto. Y luego le dice que a los pocos días de que él había resucitado, se cumplió la promesa que todos estaban esperando. Si vemos Hechos capítulo 12, a partir de los primeros versículos, vemos cuando Jesús le apareció a sus discípulos y a otros que estaban ahí antes de partir con el Padre, y les dijo, no se vayan de Jerusalén. ¿Recuerdan estos textos? Dijo, no se vayan de Jerusalén, porque recibirán al Espíritu Santo en no muchos días. Imagínense estas palabras de Jesús antes de verlo, porque ellos lo vieron partir, vieron cómo en una nube fue elevado. O sea, ¿qué más evidencia querían para creer aquella promesa que Jesús les estaba dando al decirles, no se vayan, manténganse aquí, porque van a recibir el Espíritu Santo y se recibirán poder? Y se mantienen ellos ahí, se mantienen hasta el día en que ellos recibieron la promesa que Jesús les había dado. Bueno, y aquello fue, yo creo que muchos de ellos no sabían ni lo que les estaba pasando, pero lo estaban disfrutando, aquella visita de Dios mismo en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y repartió lenguas y repartió dones, y aquello fue toda una algarabía en aquel momento, tanto que muchos testigos que no eran parte de los que estaban esperando, estos 3,000, se acercan a ver qué es lo que está pasando con aquellos que habían recibido un regalo, el Espíritu Santo, y estaban ahí. Y entonces, si los que estaban recibiendo el regalo no entendían lo que estaban recibiendo, imagínense los otros tantos que estaban ahí, que veían, bueno, pues lo primero que empezaron a hacer fue a juzgar mal. Estos están borrachos, estos están ebrios, ¿sí? Pero de inmediato, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, y yo me atrevo a decir hasta usado por el Espíritu Santo, se pone en pie y se dirige a estos testigos. Y como un resumen rápido, les dice, ellos no están ebrios. Ellos recibieron una promesa que Dios les dio. Inmediatamente después testifica sobre la persona de Jesús. Les dice quién es Jesús y qué hace. Y después los acusa. Ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Cuando les dice no están ebrios, sino que es una promesa de Dios, les hace la referencia a que el profeta Joel había profetizado que en los postreros días nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros ancianos y todo el mundo recibiríamos poder de parte de Dios y veríamos visiones y sería una visitación de Dios muy especial, y ahí es donde empieza su defensa a favor de los que estaban juzgando mal, diciéndoles, esto es lo que profetizó el profeta Joel. Inmediatamente estos que estaban escuchando se acordaron, porque todos sabían a lo que se refería, a la profecía del profeta Joel. Todos ellos asistían al templo, todos ellos recibían enseñanza. Los judíos, todos eran muy religiosos, todos conocían todo eso. Y fíjense cómo los argumentos de Pedro hacia ellos hace
que empiecen a creer, pero que empiecen a creer de otra forma. Y ahorita les voy a decir. Empieza después a testificar sobre la persona de Jesús. Y les dice: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros y con señales y con prodigios. Es decir, les empieza a recordar: ustedes vieron sus milagros. Ustedes vieron cuando iba caminando por todos lados y le llevaban los enfermos, le llevaban los endemoniados y Él los sanaba y Él los liberaba. Es más, probablemente muchos de ustedes recibieron un milagro de Él y aún así lo mataron. ¿Por qué? Probablemente ellos estaban aquel día que Jesús entró en la entrada triunfal a Jerusalén montado en un burrito y todos le decían, lo alababan y lo adoraban porque todo el pueblo lo recibía con palmeras, dicen. ¿Por qué después ellos mismos lo crucificaron? ¿Por qué después de que en una ocasión lo alaban y lo exaltan porque ven sus milagros y después en otra ocasión cuando Pilato quiere liberarlo porque no encuentran ninguna culpa en él, todos dicen: crucifícalo, crucifícalo? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Es que no habían sido convertidos realmente. A todos ellos les pasó, como a muchos nos ha pasado en alguna ocasión, que se acercaban a Dios solo porque querían algo de Él. Entonces el centro de acercarse a Dios no era Dios, eran ellos. ¿O no? No pensamos muchas veces si nos acercamos a Dios simplemente cuando tenemos una necesidad. Cuando hay estamos padeciendo de alguna angustia. Fue lo que les pasó a ellos. Se acercaban porque veían sus milagros. Se acercaban porque querían un milagro de Él. Y entonces lo adoraban y lo alababan. Pero después, cuando los fariseos, cuando los sacerdotes los empiezan a presionar y empiezan a influir para que ellos mismos los apoyen para crucificarlo, también dijeron: sí, crucifícalo, sí, crucifícalo. Claro, nuevamente el centro eran ellos. No querían quedar mal con los fariseos, no querían quedar mal con los sacerdotes. Entonces, siempre el interés fue en ellos mismos, no en Dios. La verdadera iglesia busca a Dios porque es Dios. No porque queramos adorarlo, sino muchas veces la gente se acerca porque necesita algo de Él. Y entonces muchas congregaciones se aprovechan de que la gente necesita y le dicen: hombre, ven y acércate y todos tus problemas se te van a acabar. Esa no es la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el centro es Jesús, la confianza es en Jesús. Y no somos el centro nosotros. Sabemos que tendremos aflicción, sabemos que tendremos problemas, sabemos que habrá dificultad en el mundo, porque este es un mundo caído y aquí vivimos. Pero tenemos la certeza de que con su ayuda, con su Espíritu Santo, nosotros seremos capaces de salir adelante. Es decir, lo que nos mueve, si nosotros somos iglesia, si nosotros somos miembros de la iglesia, lo que nos debe de mover a ser iglesia es Dios mismo. Es el centro, es Cristo, no nuestras necesidades. El centro no es lo que nosotros deseamos, porque hay muchas veces que decimos: yo quisiera que la iglesia fuera así, yo quisiera que la iglesia fuera de otra forma. El centro no somos nosotros. El centro es Dios mismo. Y entonces, cuando nosotros creemos eso, lo escuchamos, lo creemos y lo vivimos, es entonces que nosotros somos iglesia. Y es ahí en donde la demanda es a estar firmes como iglesia.
Una iglesia en su conjunto está firme en la medida de que sus miembros estén firmes. ¿Sí? Si de repente los miembros empiezan a flaquear y se va uno y se va el otro y de repente se quedan 2, 3, órale, ¿dónde estaban los miembros? Pero miren, cuando es el Espíritu Santo quien levanta esta congregación, cuando es la palabra misma, como dice en este versículo, la que es expuesta, la que es enseñada, por muy dura palabra que sea, la iglesia la recibe y la iglesia la vive, porque el centro no somos nosotros los cristianos, el centro es Dios, el centro es la palabra. Y cuando la iglesia lo tenemos bastante claro, pues hay veces que la enseñanza no siempre es enseñanza, es reprensión. ¿Sí? Hay veces que es corrección, porque dice que para eso es útil la palabra. Hay veces que es ya disciplina. Pero una iglesia firme, tenemos claro eso. Y lo aceptamos. No nos mueve eso, no nos hace tambalear. Pedro testifica de Jesús, les testifica a ellos y les dice: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios. Y después los acusa, les dice: este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Había que ahora sumarle a la gran lista de pecados de todos estos uno más: homicidio. Ustedes lo mataron. Imagínense. Y ellos empiezan en ese momento a creer eso realmente y empiezan a ser acusados. Oye, es cierto, yo participé de su crucifixión. O sea, es cierto, esto es lo que el profeta Joel dijo. Es cierto. Y empiezan a abrir sus ojos del entendimiento, porque es el Espíritu Santo el que estaba ahí. ¿Usted se acuerda cuando le predicaron por primera vez? ¿Se acuerda cuando dijo: ay, es cierto? Yo me acuerdo perfectamente. No se me olvida ni un detalle del día de mi conversión, del día que me convertí. Fíjese, porque había escuchado la palabra muchas veces, había escuchado algún mensaje muchas veces, pero igual había ido a lo mejor a una congregación muchas veces, pero eso no me hacía iglesia, eso no me hacía convertido, eso no me hacía cristiano. Estar sentado en una iglesia no nos hace cristianos. Pero ellos empezaban a aclarárseles todo. Y Pedro finalmente remata con esto en el versículo 32. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Habla de los que fueron bautizados, ¿sí? Porque ellos, acuérdense que esos que fueron bautizados en el Espíritu Santo lo vieron cuando se fue. Entonces dice: todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Versículo 36, un poco más adelante dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Este fue el remate de Pedro para ellos, porque les dijo: miren, ¿qué creen? Ustedes estaban esperando un Mesías, ¿se acuerdan? Todos sabían eso, ellos. Todo el mundo estaba esperando un Mesías. Sabía que Dios mandaría un Salvador, alguien que los iba a rescatar. No sabían quién era, no sabía cómo era. Es más, ellos pensaban que los iba a rescatar de los romanos. Era de algo más grande que los iba a rescatar. Los iba a rescatar de las garras del pecado, de la muerte del pecado. Pues, ¿qué creen? Ese Mesías que ustedes estaban esperando, ustedes lo mataron.
¡Tum! Imagínense, se les abren sus ojos. Versículo 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. O sea, estaba haciendo la obra del Espíritu Santo. Yo de verdad, o sea, me acuerdo de cada detalle el día que yo me convertí. O sea, fui conmovido de lo que estaba ahora creyendo, de lo que estaba entendiendo. Yo no creía. Fíjense en lo que yo no creía. Yo no creía que Dios me podía perdonar todos los pecados, la gravedad de los pecados que yo había cometido. Yo no lo creía. Por más que me lo decían, no puede ser. No lo creo. Y como el hecho de no creer eso, pues no pasaba nada en mi vida. Aunque me sentía culpable, sentirme culpable no me hace cristiano. Y no lo creía. Y el hecho de no creer hacía que no pudiera ser transformada mi vida. Porque la clave ¿en qué está? En tener fe, en creer. Cuando yo creí, aquello fue todo un pastor me estaba ministrando en un café, en un restaurante. Cuando yo creí de verdaderamente, me tuvo que sacar de aquel lugar y me llevó a su carro a seguirme ministrando en su carro, porque me dijo, estás haciendo mucho desorden. Como estos cuates que estaban ahí probablemente ante los ojos de aquellos testigos, estos están ebrios. Me identifico tanto con esto porque cuando creí, me convertí de verdad. Y ellos se convirtieron, 3,000. Dice, profundamente fueron conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hago? Si ya maté al Mesías. No, hombre, pues ¿a poco tú crees que lo ibas a detener tú? ¿A poco crees que tú lo ibas a poder detener? La muerte no pudo con él. Resucitó. En el 38, inmediatamente Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Arrepiéntete. Les contestó Pedro entonces, y recibirán el don del Espíritu Santo. Fíjense el milagro tan grande. Por eso les decía que este era un milagro mucho más grande que la alimentación de los 5,000. Porque al arrepentirnos, al creer, al arrepentirnos y luego vivir eso que recibimos el poder del Espíritu Santo y es el que nos guía. 39, versículo 3. En efecto, la promesa es para ustedes, para todos ustedes es la promesa, para todo aquel que crea. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. 40. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Esa era la generación de Pedro, perversa. ¿Usted cree que la generación en la que nosotros vivimos es perversa? ¿Qué opina? Peor que aquella. ¿Sí? Aquellos por lo menos todos creían en Dios, aunque de una manera chueca. Ahora el ateísmo a todo lo que da. No solamente el ateísmo, sino las doctrinas contrarias en contra de Dios. Generación perversa. Y les está diciendo, sálvense de esta perversa generación. Así pues, los que recibieron su mensaje, versículo 41, fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Ahí fue donde iniciamos, en aquella nueva iglesia con 3,000 miembros en su primer día de conversión. Este versículo 41 se refiere a los que recibieron su mensaje. Y quiero hacer mucho énfasis en esta parte. Había más personas, había más de 3,000. Hace referencia a las 3,000 porque son las que recibieron el mensaje. Cuando se dice recibieron el mensaje se refiere a que lo escucharon,
lo creyeron, lo que les decía hace un momento, y decidieron vivirlo. Esto es lo que nos hace cristianos. Ahí todavía no les llamaban cristianos, les llamaban creyentes. Más adelante, en el libro de los Hechos, podemos ver la primera ocasión en que a todos ellos les llamaron cristianos, los miembros de la iglesia. Muchos otros fueron los que escucharon, pero no todos creyeron. Muchos son los que vienen a las reuniones, pero no todos creen. Aparentemente, todos cuando venimos y nos sentamos, pensamos que creemos. Dijo, ay, qué bonito, sí, tiene toda la razón. Sí, nos pasa. Estamos sentados y está exponiendo la palabra de Dios y el que está sentado, sí es cierto, sí. Pero luego nos vamos y si no hacemos nada de lo que dijimos, sí es cierto, entonces no creímos. O sea, eso es como lo que les decía yo cuando me convertí. Pues yo había escuchado, pero no creía. La clave está en creer. La clave está en tener fe. Estos 3,000 personas que se convirtieron a Cristo fueron los primeros frutos de la obediencia de los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban siendo obedientes a las palabras que Jesús les había dado en Mateo capítulo 28. Mateo 28, 18. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir? Jesús ya no estaba físicamente, pero el Espíritu Santo, que era el que habían recibido el día del Pentecostés, los mantenía. Y entonces ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Automáticamente empezaron a obedecer lo que Jesús les había dicho. Tienen que hacer discípulos. Entonces, los cristianos, los miembros de una iglesia, debemos ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. Uno que está dispuesto a aprender, pero que también está dispuesto a desaprender cosas que en el pasado aprendimos mal. Hermanos, todos cuando venimos a la reunión, tenemos que llegar con esa actitud de discípulo. Vengo a aprender. Vengo a recibir la instrucción, a recibir la enseñanza. Esa debe ser la actitud cuando estamos en un momento como esto de la enseñanza. Dice, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, pues Pedro, para pronto, empezó a enseñarles. Ahora, este era solo el inicio de un movimiento que empezó con los discípulos y después con unos cuantos y después con los 3,000, ¿no? Pero necesitaban ir creciendo y para eso era como los primeros cimientos del edificio que iba a ser el cuerpo, que iba a ser la iglesia. Entonces estos tenían que estar firmes. Los cimientos de una casa es lo más importante. Siempre entre más alta va a ser la casa, más profundo tiene que estar cavado para los cimientos. De lo contrario se va a caer. Entonces, estos 3,000, dice en el versículo 42, se mantenían firmes. Firmes. Cada uno de ellos se mantenía firme y entonces todo el edificio estaba firme. Porque cada uno de ellos se mantenían firmes. La palabra que se traduce del idioma original como mantenerse firmes tiene varios sentidos. Y vean cuáles son los sentidos que tiene estas palabras. Por ejemplo, uno de ellos es también anhelar. O sea, anhelo, deseo,
lo busco. Ser cristiano, ser miembro de la iglesia, uno tiene que anhelarlo también. Tiene que desearlo, tiene que procurarlo, buscarlo. Dice, otro sentido de esta palabra en la traducción es perseverar, insistir, mantenerse. Yo les preguntaba hace un momento, ¿sabe cuántos obstáculos tuvieron todos estos primeros discípulos? Muchísimos, muchísimos. Es más, los primeros obstáculos que tenían era todo lo que habían sido enseñados equivocadamente. Los fariseos habían añadido muchísimas reglas que no tenían nada que ver con la palabra y les ponían cargas. El mismo Señor Jesús los acusó de cargas que le ponían a las personas que no eran parte de la ley, pero que ellos se lo ponían. Pero, ¿se acuerda usted de todos los obstáculos que tuvo cuando se hizo cristiano? Lo primero que yo decía, mi mamá, ¿qué me va a decir? ¿Sí o no? Pues llegué a la casa de mi mamá, le testifiqué de lo que Dios te había hecho en mi vida. Ah, pues qué bueno, hijo. Y al otro día, literal, al otro día, nomás en lo que tardó en ir a comprar una estampita que le puso en la puerta, en la ventana, este hogar es católico y no se acepta ninguna otra religión. Sí, son muchos obstáculos. Pero Jesús no nos prometió que iba a ser todo color de rosa. Nos dijo que Él estaría con nosotros y saldríamos adelante. Asistir asiduamente también significa asistir asiduamente. Para los servidores, estar firme como servidores también tiene ese sentido, que persistan, que estén listos, que estén preparados. Eso significa. Ahora, cuando hablamos de mantenernos firmes, dice que se mantenían firmes. Esta palabra firme se deriva de otra palabra, o sale otra palabra que quiere decir que es firmeza. La palabra firmeza. Que la palabra firmeza tiene un sentido doble. En un sentido es estabilidad y en la otra fortaleza. O sea, que está estable y está fuerte. Y un ejemplo en un artículo, en un objeto, puede ser, por ejemplo, una mesa. ¿Le ha tocado una mesa que llega a la mesa y está chueca una pata? O sea, no tiene estabilidad. Se sienta y cómo molesta, ¿verdad? O sea, uno quisiera seguir platicando con los demás y dice, voy a ignorar la mesa, ¿no? Voy a ignorar la mesa. O de repente uno la trata de agarrar así como para calmarla, para que no esté bailando la mesa. Pero es imposible perder de vista que la mesa está baile y baile y baile, ¿no? Hasta que uno dice, a ver, pues échame una corcholata, ¿no? Una servilleta doblada. O le decimos al mesero, oye, ¿me arreglas la mesa? O porque es muy molesto. No está estable. Fortaleza implica ser estable, firme, estable, pero también implica ser fuerte. Esa mesa tiene que resistir lo que se le pone arriba. Sus patas tienen que ser lo suficientemente fuerte para cargar toda la loza, los sartenes, la comida, todo lo que se pone arriba. ¿Sí o no? Si esa mesa no logra su estabilidad, no sirve. Está baile y baile. Y se tiene que hacer algo, ¿no? A eso alude firmeza. Estable y firme. Y fuerte. Estable y fuerte. Estable para que no se caigan las cosas que ponemos sobre ella y fuerte para soportar su peso. Bueno, un cristiano demuestra su firmeza justo en su estabilidad emocional, espiritual. ¿Qué pasa cuando pues la prueba está arreciando? O sea, está dura la prueba y mantenernos estables me mantengo confiando,
No dudo, Señor. Sé que tú me puedes sacar de esta. Sé que tú me puedes salvar. Sé que tú me puedes sanar. Sé que puedes traer a mis hijos que andan todos desbalagados. Sé, Señor, lo sigo confiando. No me doy por vencido. Mi hijo, mi hija que anda, que se fue de la casa, que anda en las drogas, que anda en lo que tantas cosas que hay ahora en el mundo. Me mantengo confiando, estable. No por eso, ay, pobre de mí, ya no voy a la iglesia, ay, Señor, ¿por qué? No, es una prueba, Señor. La acepto. Pero dime, ¿qué quieres que aprenda de ella? Porque si es una prueba, de las pruebas no salimos iguales. No salimos igual. Tenemos que salir fortalecidos. De hecho, en eso consiste la fortaleza, la firmeza. En que pasemos la prueba y después de la prueba viene el fruto de paciencia, el fruto de fe, el fruto después de la prueba. Entonces, es imposible obtener firmeza, fortaleza, estabilidad sin pasar por la prueba. Esa es la palabra de Dios. Así nos enseña. Y entonces ahí estamos. Demostramos esa firmeza cuando nos mantenemos estables aún en la prueba. Un cristiano con firmeza no se da por vencido. ¿Sabe cuántos, no sé si cristianos o asistentes a la iglesia, dejaron de venir ahora después de la pandemia? Muchísimos. Hay muchas iglesias, hay iglesias, lugares que cerraron. Ya no. Bueno, ¿y dónde estaba la firmeza de los hermanos? ¿Se acostumbraron? No, hombre, pues ¿para qué? Si cuando prendo la tele y tengo, no, hombre, para escoger predicadores. En donde quiera del mundo hay alabanza, pero dígame una cosa, ¿es lo mismo adorar a Dios en la congregación que prendiendo la tele en la casa? Pues claro que no, porque estando en la casa tenemos el cafecito, los chilaquiles ahí a un lado, ¿o no? ¿O usted no le hacía así? Sí, ¿no? Pues no, claro que no es lo mismo porque no estamos en la adoración de Dios. Estamos viendo que alguien está cantando. Aquí en medio de la alabanza, claro, por supuesto que hemos sido prudentes y hemos suspendido algunas reuniones cuando está en su punto más fuerte la contingencia. Claro que hemos sido, pero para volver, no para quitarlos, pero para que todo mundo de nuevo regresa. Y los que no regresaron, pues les gustó más como estaba antes. Eso no es iglesia. La iglesia no es en la casa. La iglesia somos los miembros de Cristo. Entonces, esta firmeza, si leemos en el versículo 42, podemos darnos cuenta que la firmeza a la que se refiere el escritor del libro de los Hechos, dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Yo encuentro, después de que tenía el ejemplo de la mesa, no lo había relacionado hasta ahora, son 4, dije, estas son las 4 patas de la mesa. La enseñanza, la comunión con los hermanos, la comunión con Dios en el compartimiento del pan, y ahorita voy a hablarles un poquito más sobre cada una de ellas, y la oración. La enseñanza de los apóstoles, aprendiendo constantemente, aprendiendo. O sea, esta es nuestra vida, aprender de la palabra de Dios. Comunión, la relación entre nosotros como hermanos. El partimiento del pan, es decir, la relación con Dios cuando nosotros nos reunimos a participar de la Santa Cena, que fue instituida por el Señor Jesús, y la oración como comunión íntima con Dios. Entonces, estas 4 acciones o disciplinas las practicaban cuando se reunían en el templo, pero algunas de ellas también cuando salían. Mateo capítulo 28, en el versículo 20, justamente es uno de los que leímos hace un momento, pero el versículo 20 en particular dice que la instrucción de Jesús fue: enséñales a obedecer todo lo que les he mandado. Lo que los apóstoles enseñaban
eran las enseñanzas de Jesús. Y justo es lo que todos nosotros como miembros debemos de tener la seguridad y la certeza de que lo que recibimos aquí son las enseñanzas de Jesús. O sea, es la palabra de Dios. Obviamente nosotros como pastores, como líderes, como maestros, esa es nuestra gran responsabilidad, que lo que enseñamos sea la palabra de Dios. No nuestras teorías, no nuestras ideas, no nuestros métodos, no lo que a nosotros se nos ocurra porque funciona en otro lado. La instrucción claramente de Jesús en Mateo 28:20, enséñales a obedecer todo lo que yo les mando a ustedes. Entonces, ¿cuál es la fuente de la enseñanza? Jesús. ¿Sí? La palabra de Dios, que la tenemos toda. Entonces, Efesios capítulo 4, en el versículo 11, dice que Él mismo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios. ¿Cuál es el objetivo de levantar pastores, maestros, profetas? Capacitar al pueblo. Nosotros somos los responsables de capacitarlos. ¿Y ustedes son responsables de qué? De aprender. ¿Aprender para qué? Para obedecer. Dice, y de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe. En el 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. O sea, todos hemos sido llamados a servir de una o de otra forma. Aquí en la iglesia, fuera de la iglesia o en cualquier actividad. Todos ellos hacían algo. Cualquier cosa, por insignificante que sea, es un servicio a Dios. Cuando servimos a la iglesia, cuando servimos a los hermanos, servimos a Dios. La instrucción fue clara. Enséñales. Y luego al pueblo de Dios para la obra de servicio. Y luego después, ¿para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La enseñanza, hermanos, tiene que ser la enseñanza de Jesús, tiene que ser para servir, pero tiene que ser más importante aún, para conocimiento de Dios, para conocer a Dios. Conocer lo que piensa, conocer sus planes, conocer sus pactos, conocer sus leyes. Entre más conozcamos a Dios, más intimidad podemos tener con Dios. Pero si no le conocemos, siempre vamos a creer que está ahí como un botiquín a donde podemos acudir cuando tengamos una necesidad. Y no es así. Hemos sido llamados a tener comunión con Dios, relación. Gracias a Dios, y nos esforzamos cada día de verdad, y cada día nosotros mismos nos pasamos el filtro de que si estamos enseñando la palabra de Dios. Ustedes tienen una iglesia sana en el tema de la doctrina, aprovechen bien todas las enseñanzas que reciben de sus pastores. Entonces, la enseñanza es algo en lo que tenemos que mantenernos firmes. Después dice que era la comunión con los hermanos. Se mantenían firmes en la enseñanza y firmes en la comunión. La comunión es la realidad espiritual de quien ha nacido de nuevo. Y en este sentido, voy a partir en dos, porque la parte de la comunión, y primero me voy a enfocar a la comunión entre los hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros como hermanos, como cristianos, como iglesia, tenemos comunión entre nosotros,
tenemos verdaderamente comunión con Dios y con Jesús. ¿Sí? Yo no sé usted, pero algo que pasa cuando nos convertimos, cuando creemos y cuando verdaderamente hemos aceptado vivir la vida de cristiano, muchos de los que creíamos que eran amigos ya desaparecen, ¿no? Ya no están, se van. Es el tiempo de hacer amigos cristianos. Es el tiempo de tener comunión más que amistad, relación, si bien obviamente la hermandad es algo importante. Mire, yo creo que un 98-99% de mis amigos son cristianos. Y dejo un cachito ahí que no son cristianos porque tengo verdaderos amigos de mucho tiempo que no son cristianos, pero nos hemos demostrado amistad a lo largo de muchos años. Y eso no quiere decir que no le comparta, pero pues no quiere. Pues sigo orando por ellos, pero son mis amigos. Y ahí están. Y son amigos míos. Cuando los he invitado, vienen a algún evento especial, vienen conmigo, pero no quieren. No dejan de ser mis amigos, pero se redujeron a 2, 3, que ahí se mantienen. Pero todo el otro 98%, mis amigos, son cristianos. No todos de la iglesia, tengo de muchos de nuestra congregación, de otros. Y créanme, nuestras pláticas son una administración. Hablamos de los planes de Dios, de lo que estamos haciendo en la iglesia, de lo que Dios está haciendo, de los milagros que Dios está haciendo. Entonces, una cena de matrimonios cristianos, donde se ministran, de donde me refiero a una cena de matrimonios en una casa, en su casa, cuando invita a un amigo, a una amiga, donde se ministran, donde oran unos por otros. Eso es comunión entre los hermanos. Y necesitamos ese tipo de comunión porque no somos seres sociales. Entonces nuestra socialización debe de ser hacia adentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para mantenernos firmes en eso que está diciendo. Ellos dicen que, si ustedes leen más adelante, dice que partían el pan en las casas. Yo me supongo que llegaba la hermanita, mire hermano, hice este pay de manzana, ¿cómo ves si nos lo echamos con un cafecito? Y entraban y lo partían. No es una bella, la necesitamos. Es comunión con los hermanos. Estoy hablando de la comunión fuera de la iglesia. Si yo me mantuviera con mis amigos anteriores del mundo, y ahí los tengo y los saludo, pero ya no, intimidamos. No es lo mismo irme a ver un partido de fútbol en la televisión con mis hermanos cristianos que con los amigos mundanos, porque ellos no pueden verlo sin cerveza, ¿no? Pues de entrada. Y entonces uno puede decir, no, bueno, pues yo no me tomo, pero aquí estoy con ustedes. ¿Será? ¿Será eso lo mejor? ¿No? Entonces, o con la amiga que tenía, que sabe usted que es bien chismosa, y que va y que, bueno, pues yo la oigo, pero yo no le entro al chisme. ¿No? O sea, pues no, obvio no. Eso no abona a que nosotros nos mantengamos firmes. Nos aleja. Es más, somos nosotros los que tenemos que ministrarlos cuando ellos, fíjense, ahí es cuando entra la instrucción del Señor cuando dijo, ustedes serán sal y serán luz. ¿Para quién? Para ellos, no para los de aquí. Para los de aquí, ¿quién es la sal y quién es la luz? Jesús. Pero para los de afuera, ¿quién es la sal y quién es la luz? Nosotros, si somos firmes, si estamos fuertes. Y ellos, estos primeros cristianos, esos 3,000, vivían en una comunión. Si usted lea todo el capítulo 2, de todo cómo vivían. Me encantó ver que tienen un grupo de oración en un chat. Y ahí suben sus oraciones. ¿Cómo vamos a saber las necesidades de los demás hermanos si entre ustedes no se conocen? O si entre ustedes no tienen relación. No hay forma. Pero de esta manera nos conocemos, sé quién es, sé qué necesita. Y entonces es cuando puedo ayudar. Ahora, si un hermano entra y dice que, hermano, me quedé sin trabajo, oren por mí, por favor.
no se quede en la oración simple. Hermano, se quedó sin trabajo y quizá le pueda faltar un kilito de frijol, ¿no? ¿No sería una bendición? Hermano, pues frijolitos no te van a faltar. Tampoco es que me sobre, pero una tacita de arroz sale de la bolsita nuestra, ¿no? Cuando sabemos la necesidad. Eso es estar firme, eso es estar en comunión. Ellos hacían eso. Fíjese, gracias a la firmeza de esa iglesia primitiva, es que nosotros estamos aquí. Uno de los primeros problemas que tuvieron esa iglesia fue que los fariseos se pusieron muy celosos porque estaba creciendo la iglesia. Le creían más a los apóstoles que a los sacerdotes. Y empezó la persecución. Si ellos no estuvieran, imagínense persecución de todo tipo, política, persecución de que te cierran las posibilidades de un trabajo, imagínate de que no te dejan entrar en el templo, imagínate de que te acusan, de que te meten a la cárcel, o sea, ese tipo de persecución. A los que no está firme, ¿qué hace? No, pues está bien, mejor ya no voy con esos cristianos, ¿no? ¿Sabe qué hicieron? Huyeron. Ay, pero ¿cómo huyeron? ¿Pero por qué? ¿Qué acaso no estaban firmes? Era la voluntad de Dios. Gracias a que huyeron predicando el evangelio, huyeron testificando, fueron dispersos en todos los pueblos, en todas las aldeas. Imagínense esos 3,000. Más adelante habla de otros 5,000. Y luego los que usted quiera en Jerusalén. Se fueron a todos los pueblos, a todas las aldeas, y ellos predicaban a Jesucristo y se empezaron a convertir, y luego ir a otro continente, hasta que llegamos aquí. Y gracias a ellos, estamos aquí. O sea, gracias a que ellos fueron extendiendo la palabra, le extendieron, y aquí está hoy sentadito usted. Le aseguro, no padece ni la 10ª parte de lo que ellos padecieron. Se mantuvieron firmes. Lo cual quiere decir que las adversidades no deben ser un obstáculo. Debe ser nada más algo que brincamos, algo que enfrentamos, algo que no nos detiene. Nosotros debemos de tener comunión entre nosotros. Dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que procure a sus amigos cristianos y edifíquense y corríjanse entre ustedes. Eso es algo que se vale entre nosotros los cristianos. El más fuerte sostiene al más débil. El partimiento del pan, decía, que se mantenían firmes en el partimiento del pan. Una de las enseñanzas que había dejado el Señor Jesucristo antes de morir, de hecho fue de sus últimas enseñanzas, era justamente la comunión en la cena, en el partimiento del pan, que era algo muy representativo de lo que iba a pasar. Mateo capítulo 26. En Mateo 26 dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Miren qué bonito le está diciendo. La próxima vez que yo beba este vino, lo voy a beber con ustedes en el reino de mi Padre. Wow. Después cantaron salmos y salieron al monte de los olivos. ¿Sabe qué pasó en el monte de los olivos? Lo aprendieron. Esta enseñanza se quedó establecida hasta nuestros tiempos,
de celebrar la cena del Señor en memoria de Él. De hecho, Pablo, metiendo en disciplina a los corintios, porque estaban haciendo mal esta práctica, esa que se juntaban y se emborrachaban y hacían cualquier cantidad de cosas, los reprende y entonces les dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, era algo que se tenía que hacer, pero se tenía que hacer en orden, bien, de una manera solemne. Pero aparte, se enseñaba que tenemos que ser dignos de participar de esta ceremonia que es la Santa Cena. Y entonces hablamos en primer lugar de la comunión con Dios por medio de la comunión con los hermanos. Ahora hablamos de la comunión con Dios por medio de la Santa Cena. Y finalmente, el último de los pilares que pone aquí para mantenerse firme, dice en la oración. Y nuevamente llegamos a comunión, pero esta es en la comunión íntima con Dios. ¿Se fijan cómo está completo todo? No deja nada fuera, absolutamente nada fuera. La manera de mantenernos firmes en la palabra de Dios, firmes, es con su enseñanza, con la comunión con los hermanos, atendiendo el mandato del Señor y por supuesto, creo yo que este es de los más importantes disciplinas que como cristianos debemos tener, la oración. No puede haber cristianos sin oración. Yo me atrevería a dudar si fuera alguien cristiano que dice que no ora. Es nuestra comunión íntima con el Padre. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Nuevamente esta palabra perseverancia, que es estar firme. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como deba de hablar. Pablo, preso, exhortando a la iglesia a estar firme, en cadenas, dice. Y tenía la autoridad para enseñar sobre la firmeza, porque él estaba firme, porque él se mantenía firme en todo momento. Hermanos, la oración es la comunión con Dios. No cometamos el error de practicar la oración única y exclusivamente porque tenemos una necesidad. Es un error común en el pueblo. Ay, tenemos un problema. Vamos a orar, vamos a reunirnos para orar. Para que el Señor sane a fulanito. Por supuesto que es un motivo el que sane a alguien, que ayude a alguien, pero nuevamente, si esa es nuestra motivación, la motivación somos nosotros. Yo les decía cuando iniciamos, en la iglesia el centro no somos nosotros, la iglesia es Jesús. De hecho lo leímos, es la cabeza. Entonces, la invitación es que nos mueva hacia la oración. Dios, conocerlo, escucharlo, saber de Él. Es más, contemplarlo. Cuando leemos el Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová, o sea la comunión de Él, su intimidad, la intimidad de Dios, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Por supuesto que ir ante la presencia de Dios
a orar para pedir algo, es válido. Pero si solo lo hacemos en esas circunstancias, lo estamos haciendo mal. Nuestro móvil hacia la oración tiene que ser adorarlo en primer lugar. ¿Qué le dijo cuando le dijeron al Señor, enséñanos a orar? ¿Cómo los enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, exaltándolo, expresándole. Eso es lo primero. Esa es la guía que nos lleva. Más adelante le dice, suple mis necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es eso lo primero. Lo primero es buscar su rostro, buscar su presencia. Eso, hermanos, es lo que nos ayuda a estar firmes. Aquel que apostata de la fe, justamente es porque nunca se dedicó a que estos fundamentos estuvieran fuertes, estuvieran firmes. Firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión con los hermanos, en el partimiento del pan y en la oración. Cierre sus ojos. Guarde su Biblia. Y entremos en un tiempo de oración buscándolo. ¿Cómo lo haría usted? ¿Qué palabras usaría? Piensa en esto. ¿Qué palabras de exaltación o de adoración usa? Téngalas en mente y téngalas presentes siempre, para que esta su oración sea: oh Señor, cuán grandes son tus obras. Maravilloso eres tú, Señor. Excelso eres por sobre todas las cosas, Señor. Gracias por todo tu amor. Gracias porque me has permitido conocerte, conocer tu grandeza, conocer tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor. No puedo vivir sin ti, no puedo avanzar sin ti. Dependo de ti, Señor. Mis fuerzas no son suficientes para mantenerme firme. Por eso es que vengo a ti. Por eso oro a ti. Ayúdame, Señor. Pero ayúdame a mantenerme firme en ti, a que mi corazón siempre esté centrado en ti, a que mis pensamientos siempre estén centrados en ti, a que mis obras siempre, a que mi lengua siempre declare tu grandeza. Solo con tu ayuda, Señor. Me declaro incompetente. Te exalto, Señor. Te exalto, Padre. Seas exaltado. Sí, Señor, te exalto, Dios, te exalto, Señor. Yo quiero que tú seas, Señor, el centro de mi ser. Yo no quiero nada más. Yo quiero adorarte a ti, oh Señor. Y te doy gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias.
Gracias, Señor, por darnos el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Te queremos a ti, Señor. Te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré. Te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré. Solo por ti, Señor. Solo por ti, Señor, nosotros viviremos. Solo por ti, Señor, yo viviré, oh Dios. Gracias, Señor. Dile, yo quiero que tú seas. Yo quiero que tú seas el centro de mi ser, que seas en mi vida la única verdad. Yo quiero adorarte, tu rostro quiero ver, pues nada es comparable a tu gran majestad. Dile, te quiero a ti, te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré. Te quiero a ti, te quiero a ti, sí, Señor. No quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré. Te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré. Solo por ti, Señor. Desesperados estamos, Señor, por ti. Desesperados estamos, Dios. Queremos escucharte, Señor, cada día, Dios, como hoy, Señor, y aprender de ti. Aprender, Señor, de cómo conducirnos en tu palabra. Cómo conducirnos, Señor, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, Señor. Te queremos a ti, Señor, en nuestras vidas, para caminar firmes, Señor, porque nuestra seguridad solo está en ti, Señor. Te queremos a ti, oh Dios. No queremos nada más, Señor, porque solo en ti podemos encontrar esta vida, Señor. Esa seguridad, Señor, esa confianza, Dios. Te queremos a ti. Dile una vez más, te quiero a ti, oh Señor. Te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado estoy por ti.
Solo por ti yo viviré. Te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré. Solo por ti yo viviré. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, por ese amor tan grande, por tus misericordias, Señor, que hasta hoy aquí, Señor, estamos y tú estás con nosotros, hablándonos día a día, Señor. Que nos volvamos a ti, Señor, y que corramos, Señor, con paciencia, confiadamente en ti, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias te damos por guardar de nuestras familias, guardar, Señor, de nuestros hijos, guardar, Señor, de nuestros hermanos. Gracias, Padre. Qué hermoso es alabarte, Señor. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor, al único digno de ser exaltado. Gracias, Señor. Gracias.